Uno que los patitos. Estamos con Colombia. Y es que Colombia tiene una situación bastante complicada a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, referido a las reformas prometidas por el presidente Gustavo Petro y todas esas vicisitudes de los paramilitares, los guerrilleros y toda la pacificación que está todavía pendiente. Y por otro lado, a nivel externo, las relaciones con Venezuela, las relaciones con Argentina, con Milei, los cambios ya drásticos en un continente en donde aparentemente sí existe la brecha de la Guerra Fría, tal y como existía en el ámbito europeo y mundial en los años 70 y 80, teniendo en cuenta que la polarización de las posiciones políticas ha llevado a un tensionamiento en donde hay posiciones tan extremas como el señor... ¿Cómo era el viejito sabroso en Colombia? Bueno, no me recuerdo. El que se enfrentó con Petro. Pero eso tiene correlato en el ámbito de Chile con el ámbito de Cast contra Boric. Tenemos en el ámbito de Argentina Milei contra, bueno, el como Bullrich y también con Massa. A pesar de que Massa fue el candidato opositor, venido del ámbito de Alberto y de Cristina. Y Bullrich ha acabado en el gobierno de Milei a través del ámbito del señor Macri. Pero también tenemos Lula contra Bolsonaro en el ámbito de Brasil y en otras circunstancias en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Por tanto, esta situación de polarización de extremos llevan a algunos a decir, es que el comunismo es real, no se fue. Y por tanto hay que luchar contra el comunismo en la vida real y concreta, porque si no nos llevan a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela. Y del otro lado, ojo, cuidado, que hay que votar cualquier cosa que no sea estos fascistas, porque si no, nos lleva prácticamente al mundo del Tercer Reich, y por tanto, estos son fascistas de manual, tipo Mussolini o tipo Franco. Por tanto, ojo, cuidado con lo que están presentando. Por tanto, están prácticamente con un Franco contra Stalin en medio de Sudamérica. La cosa, evidentemente, pinta mal porque, evidentemente, los conflictos potenciales son bastante reales, y quizá merezca un vídeo aparte, pero vamos a mencionarlo en el ámbito interno y el externo con el ámbito de Colombia, tanto en cuanto el gobierno de Colombia y la disidencia del MMC de las FARC retomarán las negociaciones de paz este mes de mayo. Y es que el gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central, EMC, de las FARC, retomarán las negociaciones prácticamente ya, estos días, el 4 y 5 de mayo, en medio de un auge de las tensiones debido al alto el fuego y con el presidente Gustavo Petro pidiendo la detención del jefe de la guerrilla Néstor Vara Fernández, alias Iván Mordisco. La próxima ronda de diálogos tendrá lugar en el municipio de San Vicente de Caguán, en Caquetá, con el fin de ir avanzando en una negociación que arrastra muchas dudas, mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el EMC en muchas regiones del país, según ha adelantado la emisora Blue Radio. En el pasado mes de marzo de este año, el presidente Petro anunció el fin del alto fuego bilateral en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y después de que la guerrilla atacara varias comunidades indígenas. En los últimos días, además, Petro ha puesto en duda el interés de Iván Mordisco por alcanzar la paz y le reprochó revestirse de revolucionario cuando no es más que un narcotraficante. Por su parte, el jefe del MC acusó al mandatario de haberles traicionado después de que ellos apoyaran a su campaña. Aquí tenemos un asunto bien interesante. Y es, por un lado, estos, referido al que el propio Petro fue guerrillero en su juventud, antes de ser alcalde, antes de ser político, antes de ser diputado. Y por tanto, es el asunto del tren. ¿Quién se baja del tren? ¿En qué parada? ¿Los que siguen el tren? ¿Cómo se consideran? ¿Cómo consideran los que se bajaron del tren? Es un asunto interesante el tema de lo revolucionario, y el tema del narcotráfico. Hace unos días recordamos el asunto de Ochoa como general vencedor en Cuito Cuanale, que fue acusado de narcotráfico en 1989, lo cual resulta curioso porque en ese año, al final de ese año, se produjo la operación en Panamá contra Manuel Noriega, que había hecho tráfico de drogas a través de Cuba para con los Estados Unidos.
Lo cual resulta también curioso porque tenían material importante referido a ese ámbito a través de la CIA y el Irán contra, un montón de cosas que se superpusieron bajo el mantra de lo que era la Guerra Fría en el ámbito de Sudamérica y en el ámbito del mundo. Cosa que evidentemente tenemos al coronel Stewart en Jungla de Cristal 2. Una mención que hicimos con Mariano de Miguel en el correspondiente conversatorio. Es interesante porque, por otro lado, esa acusación de haber extraccionado después de ellos haber apoyado la campaña recuerda bastante al coronel Gaddafi con Nicolás Sarkozy, en la idea de que Francia en el año 2011 entró en la coalición internacional para derrocar al dictador libio, cuando en teoría decía el sátrapa en boca de su hijo, de uno de sus hijos, que Libia había pagado parte de la campaña electoral de Sarkozy en Francia. ¿Y cómo se lo estaba pagando? ¿Cómo puede ser que estas cosas acaben así? Por tanto, esto huele a naftalina, a pesar de que estas acusaciones, por un lado y otro, revelan las dificultades de un proceso de larga data en una situación de guerrillas, las FARC, el ELN, que permearon. El ELN llegó a controlar minas de oro en Venezuela como pago a ciertas cosas inconfesables. Y evidentemente los intentos de paz con Pastrana en 1994 y otras circunstancias que vienen desde el comienzo aparente de la guerrilla en 1947 con el Bogotazo y todo aquello. Y por tanto es algo que es de larga duración. En el caso de bueno, no puedo mencionar ese documental por su nombre porque me lo pidió el hijo del finado, pero bueno, igual tenemos un conversatorio con el propósito de esa circunstancia en un futuro próximo. Pero bueno, ciertamente hubo un compromiso para simplemente remitirlo a su página referido al ámbito de lo que supone esto de aquí, que es las universidades bajo sospecha y el caso Freiter. Y por tanto ahí tenemos un asunto que requiere otro tratamiento. Evidentemente, después de esta declaración que hemos hecho mención antes, sobre el supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial, Petro ordenó la detención de Iván Mordisco. Yo quiero que lo cojan vivo, no me lo maten. Me tienen en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese planteamiento, dijo. Resulta interesante porque ahí está el caso de Raúl Reyes, el caso de Ecuador, el caso de su computadora y la situación con los presidentes Álvaro Uribe Vélez, Santos, Duque. Es una situación, como digo, larga en cuanto a su realidad y complejidad, y que evidentemente tiene que ver con la historia de Colombia. Y es que todo esto tiene bastante que ver con el comprender que hubo una negociación de paz con diversos mediadores. Nilo Tempore estuvo por ahí en Noruega, estuvo Suiza, estuvo en órdenes religiosas. Al final el Papa Francisco ha tenido algo que ver. Estuvo indirectamente España por ahí y diversas figuras que al final condujeron a las negociaciones finales en el ámbito de Cuba y que terminaron con ese referéndum que el pueblo de Colombia dijo que no al acuerdo de paz, pero al final se implementó de aquella manera y las FARC entraron en autodisolución, pero como con las diversas facciones del IRA hay alguna opción a disidencia, lo mismo que en el ámbito de ETA, que dicen que no hubo sino una prolongación artificial de su existencia desde octubre del 2011 hasta su disolución 7 años después. ETA solamente se disuelve en 2018 para evitar la tentación de surgir grupos terroristas que surgirán en estilo, como hemos dicho, el EMC en el ámbito de Colombia.
como herederos del ámbito de las FARC para continuar con su misión histórica. Cosa que, bueno, en cierta medida surgió GKS y otra cosa en el País Vasco, pero bueno, eso sería otra historia, evidentemente. En el caso de Colombia, pues evidentemente las negociaciones de paz no tienen sino una complejidad bastante importante con el tema de los paramilitares, con estas escisiones, que no se había hecho una negociación directa con todas las organizaciones y que evidentemente quedan flecos por organizar. Les dieron una presencia política a los de las FARC y siempre hay gente que piensa que estos acuerdos políticos no responden sino a una componenda que evidentemente traslada una suerte de traición referido a la lucha original con esos ideales y esas palabras escritas en dogmas de fe referido a la lucha revolucionaria, el intento de cambio completo del país. Luego se van perdiendo hasta el ámbito de que las FARC están con el narcotráfico y el tráfico de drogas, sobre todo pensando que, bueno, se produce en Colombia, pero consumen los gringos. Y bueno, ellos que se fastidien, que se jeringuen, que, bueno, es un problema suyo. Y de ahí el surgimiento del Plan Colombia, que tuvo su impacto mucho más del que algunos quisieran reconocer, como por ejemplo cierto plan de la CIA para liquidar personalidades del Vietcong tuvo una cierta importancia, mucho más de la que se quería referir, y tiempo después los propios comunistas de Vietnam del Norte reconocieron que lo que más daño les había hecho había sido ese plan de la CIA específico, en donde tenemos, por ejemplo, al protagonista más joven de la dupla de Arma Letal. El personaje de Mel Gibson es uno de estos participantes de esta misión de la CIA con su rifle con mirada telescópica que liquidaba a los líderes del Vietnam comunista. Por tanto, eso está introducido en la primera película de 1987 de Arma Letal con el personaje de Mel Gibson. Por tanto, ahí la socialización a través de Hollywood de ciertos elementos, inputs, está ahí. Pero no hay una película que haga un recorrido específico de lo que es Colombia, el narcotráfico y las guerrillas. No existe, ahora que recuerde, y que sea ampliamente popular. Pero bueno, esto por el lado interno. Las dificultades de un país con un presidente Petro que no sabe cómo lidiar y no tiene el valor suficiente para ir más allá, sobre todo con esa idea de que si hay una negociación bastante sincera, puede que algunos se sienten transferidos en la traición y por tanto puedan surgir escisiones, más escisiones, que quieran una negociación aparte, paralela, en específico, con otros beneficios, otras negociaciones y otros elementos que, por lo tanto, infiniten el hecho de la propia realidad de las tensiones, sobre todo teniendo en cuenta de que los paramilitares no han terminado en su andadura. Estamos hablando del marco de las guerrillas y, por tanto, no es algo que esté ahí encima de la mesa. Y, por tanto, luego, Petro tiene esta suerte de circunstancia referido a la política exterior como vía de escape, como válvula para salir de ese elemento interno, sobre todo para que aparentemente los colombianos estén hablando de otras cosas, y sobre todo con elementos emocionales, elementos sentimentales, como puede ser el hecho de que Petro responde por primera vez a Milei, busca destruir el proyecto de integración latinoamericano. Lo cual es alucinante porque, recordemos, los proyectos de integración latinoamericanos o bien han sido bien concretos o bien han sido políticamente indicados. Es decir, el Mercosur, que comienza a finales de los años 80, 1989, 1991, incorpora Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Tiene unos problemas estructurales bien importantes, sobre todo teniendo en cuenta que los acuerdos comerciales al exterior deben de ser elegidos por unanimidad, y tenemos a un país, uno de los cuatro, que reconoce a Taiwán y no a la República Popular de China, y por tanto no es posible llegar a un acuerdo de libre comercio del común de los Mercosur con China, porque evidentemente hay un país, Paraguay, que no reconoce a el país, lo cual evidentemente hace importante el ámbito de las relaciones exteriores para este ámbito, hasta el punto de que Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, dice que, bueno, vamos a hacer los acuerdos unilateralmente, cada país por su lado, lo cual rompe el principio de Mercosur. He dicho UNASUR.
UNASUR podía ser un marco de referencia para el ámbito de la integración latinoamericana, pero no se estableció sino un marco general desde Caracas para el ámbito ideológico de la izquierda. Cuando otros partidos ganan elecciones en algunos países de estos ámbitos sudamericanos, eliminaron la membresía y por lo tanto ahí desapareció la UNASUR. Luego el señor Evo Morales se estableció como hicieron el ALBA-TCP, que era una suerte de contraparte del ALCA, que debía haber funcionado a partir de 2004, como resultas de aquella reunión de 1994, la reunión de las Américas en Miami con Bill Clinton. En 2004 establecieron la idea de que era una integración muy interesante y muy importante, tras la cual, tras su fracaso, cuando dijo aquello de Alca, Alca, al carajo, que dijo el comandante Chávez, pues bueno, rompieron esa posibilidad y ya Estados Unidos dijo, bueno, esto de Sudamérica me interesa, pero poco. Cada menos. El hemisferio occidental, siempre que sepa que más o menos están controladitos bajo mi esfera, bueno, pues si quieren progreso económico, que lo busquen por su lado. Bueno, pues resulta interesante porque luego ha venido la influencia china en el ámbito de Sudamérica y otras realidades geopolíticas y geoestratégicas. Pero UNASUR tuvo su prueba de fuego, lo mismo que la CELAC, dos proyectos políticos en Honduras en 2010, cuando no fueron capaces de hacer absolutamente nada, cuando destituyeron en golpe de estado a Mel Zelaya. Sí, ahora está Xiomara Castro, su esposa, como presidenta de Honduras, pero han tardado muchísimo y por tanto el tiempo perdido entre una cosa y otra, ¿quién se lo quita? ¿O quién se lo da? A los hondureños, cosa que evidentemente parece que queremos olvidar. Bueno, como el objetivo final se ha conseguido, no hay ningún problema, todo está perfecto. No, a ver, estos son personas que viven en el día a día, que tienen una vida real con sus necesidades, preocupaciones, vivencias, déficits en el ámbito real y por tanto ahí deberían de pensarse de otra manera. La integración sudamericana, por lo tanto, ha sido un fracaso completo, ideológico, y por tanto no ha llegado prácticamente nunca a nada. Pero hay algunos que no cuentan la historia real y tal como es. Por eso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido por primera vez a los exabruptos que le lanzó en las últimas horas el homólogo argentino, Javier Milei, quien le tildó de asesino terrorista. Dijo, creo que Milei busca destruir el proyecto de integración latinoamericano, ha dicho el jefe de la Casa de Nariño, en Bogotá, Colombia. Hoy el pueblo argentino sufre, la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado, ha escrito Petro en su cuenta de X, antes Twitter, en respuesta también a un mensaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien Milei también ha dedicado ataques. Resulta interesante porque Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido algún que otro vídeo referido a esto, no puede presentarse a estas elecciones de 2024, pero a Sheinbaum, que es la heredera, pues va a tener enfrente al PRD, al PAN y al PRI coaligados con la candidata Xochitl. Y que puede incluso dar una sorpresa, aunque Morena quiere establecer el marco general de el ser heredero del PRI. Ser el nuevo PRI en vez del PRI. Y también Andrés Manuel tiene esa idea de los problemas internos con el tema del narcotráfico, las situaciones referidas al Tren Maya, por ejemplo, y también el ámbito militar, que ha derivado bastante en su mandato. Pero esto ya está comentado en algún que otro vídeo. Y por tanto, también se mete a estos saraos bastante alegremente. Citamos su tesis en El Mundo, que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, de ponernos al borde como especie de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir, añadido el mandatario colombiano. Resulta alucinante el hecho de confundir interesadamente liberalismo con libertario, con neoliberalismo. Todo es igual. Eso sí, si a ellos les mentas el marxismo-leninismo como matriz de su pensamiento ideológico, igual se cabrean. Si les dices, sois comunistas, igual se cabrean. Y por tanto, no quieras para ti lo que niegues a los demás. Y por tanto, por un interés partidista, no utilices una etiqueta que sabes que es falsa con respecto a Milei.
como hicieron con el PiS, diciendo, son fascistas, su política social no es la de un fascismo, ni siquiera es la de Vox, está muy lejos, y por tanto, a estas cosas hay que tenerlas con tiento, hay que tenerlas con un mínimo de conciencia política. Y si no se tiene, pues se pide ayuda, que eso es lo que hay que hacer. En este sentido, Petro ha señalado que, a pesar de los insultos, deben preservar el proyecto de unidad y diversidad en América Latina y el Caribe. La respuesta de Petro se produce después de que su gobierno exigiera a Milei una disculpa oficial por lo que considera una actitud propia de un matón de pueblo. En una entrevista para CNN, el argentino despetó de su homólogo colombiano que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. La primera reacción de Casa Nariño fue anunciar la orden de expulsión de varios diplomáticos argentinos del país, entre ellos el embajador Gustavo Alejandro Zugala, en el cargo desde 2021 y nombrado por el expresidente Alberto Fernández. Y es que, yendo a la biografía, convencido de que la lucha guerrillera podía cambiar el sistema político y económico de Colombia, Gustavo Petro se unió a los 17 años al movimiento 19 de abril, M19, un grupo guerrillero con una perspectiva bolivariana, socialista y democrática. Colombia se encontraba bajo un régimen de Estado de sitio que avalaba la vigente Constitución de 1886 tras el aparente fraude electoral que le dio la presidencia al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana, y dejó fuera a Gustavo Rofas Pinilla, y que motivó la fundación del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M19. Su alias fue Aureliano, por el coronel Aureliano Buendía, personaje de la novela 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. En 1984, con el M19 en tregua y en conversaciones de paz, acuerdos de Corinto, Jobo y Medellín, y siendo el concejal de Zipaquirá, hizo pública su militancia en una manifestación en la plaza principal del municipio. Con el M19 lideró la toma de un terreno para albergar a 400 familias pobres que habían sido desplazadas a la fuerza por los grupos paramilitares y luego contribuyó a la construcción de lo que sería el barrio Bolívar 83. Posteriormente pasó a la clandestinidad total y se hizo cercano a Carlos Pizarro, uno de los principales comandantes del M19, e insistió con él en una necesidad de una solución política negociada al conflicto armado colombiano y el paso a una asamblea constituyente. En octubre de 1985, la tregua cesó, Petro vivía en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, y el 24 de octubre de 1985, aún en ejercicio de concejal y militante activo del M19, fue capturado por el Ejército Nacional por porte ilegal de armas, para luego ser torturado durante 10 días en los estados de la 13ª Brigada y luego condenado por la justicia por conspiración, siendo trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá. En febrero de 1987, Petro fue liberado y viajó a Santander y a Tolima, donde, junto con otros militantes del M19 como Carlos Pizarro León Gómez, participó en el proceso de paz entre el grupo y el gobierno de Virgilio Barco, como parte de la cúpula de M19 y debido a la participación de dicho grupo en la toma del Palacio de Justicia, el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá profirió en 1989 una resolución acusatoria en contra suya y de otros 25 comandantes del grupo por los delitos de rebelión, conspiración y porte de armas. Luego se corroboró que durante la toma del palacio, Petro aún estaba en cautiverio. Y dicha acusación se anuló tras el proceso de paz realizado por el gobierno de Barco. Y por tanto, esa es la participación en la militancia, en el movimiento M19 que necesita el señor Javier Milei. Y por tanto, las cosas claritas y chocolate espeso. Pero ciertamente, una cosa es el hecho de que se meta en esas embargadas a nivel internacional, cosa que evidentemente amerita un tratamiento distinto, sobre todo con estas triangulaciones que, por ejemplo, Argentina también tiene con la embajada en Caracas, que le han cortado la luz y todo eso, evidentemente hace un tiempo, referido a ciertas personalidades de la oposición que se han introducido en la embajada argentina. Por tanto, ahí tenemos algo bien interesante para comprender que las complejidades de las relaciones internacionales pueden servir de pantalla a la hora de comprender que las relaciones internas de los países es ámbitos en donde a veces es difícil entrar la cuchara y la política internacional puede servir de pantalla
para tratar de seguir adelante en el mandato recibido. Y bueno, sin más, quiero patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpian.